Sean bienvenidos familia a esta edición en donde voy a estar compartiendo cuál es el análisis de BTC, qué es lo que se puede esperar para el gráfico de Bitcoin y qué es lo que puede hacer una persona para poder estar lo mejor posicionado posible ante un escenario alcista, un escenario bajista o incluso un escenario neutro. ¿Qué hay que hacer en las tres opciones que te acabo de contar para estar lo mejor preparado y para no arrepentirte de haber invertido mucho cuando el mercado retrocede o de haberte quedado con muy poco dinero invertido por miedo a que siga retrocediendo y resulta que el BTC puede llegar a ser que se vaya a la luna por los próximos datos macroeconómicos que vamos a ver a lo largo de esta semana? Así que acompáñame a los gráficos porque te quiero mostrar justamente qué es lo que está pasando ahora actualmente para que estés preparado lo mejor posible. ¿Qué sucede? En un gráfico semanal lo que podemos ver es esta primer vela de rechazo, que es exactamente esta que vemos acá, en donde impulsa con gran fuerza a la baja, eliminando prácticamente todo el movimiento alcista que había hecho esta vela y esta vela también, incluso esta pequeña vela doji que podemos ver a continuación. Luego de eso lo que podemos ver también es que el gráfico de BTC en temporalidad semanal nos deja esta vela verde, una vela roja prácticamente envolvente, ahora lo vamos a ver en otra temporalidad, una vela verde que al parecer iba a eliminar, iba a romper esta zona de altos, termina realmente eliminando la zona superior del gráfico, llegando al máximo histórico en donde muchas personas seguramente compraron mucho y lo que sucede es que el mercado luego termina corrigiendo con gran fuerza. En este gráfico semanal no se puede ver con total y absoluta claridad lo que está pasando, pero vamos a ver un gráfico de 3 días. No es un gráfico diario, tampoco es un gráfico semanal, porque hay mucha diferencia realmente entre un gráfico y otro. Entonces, un gráfico de 3 días permite ver bastante bien también este tipo de temporalidades de largo plazo. Lo que podemos ver es lo siguiente. Miren cómo BTC lo que sucede es que viene con gran fuerza al alza, nos deja este alto y luego un movimiento envolvente, que es este que está acá. ¿Qué es lo que intenta hacer? Intenta superar la zona, luego de esta zona de altos, pueden revisar cómo nos deja este alto, luego estos saltos, termina por hacer casi lo que sería un movimiento de ruptura, llega a un máximo histórico para este momento y luego se devuelve y nos deja una vela envolvente que envuelve a esta y a esta vela también. Luego de eso, un movimiento con gran impulso y con gran confianza. Vela verde nuevamente, máximo histórico, el mercado se desploma nuevamente. ¿Qué es lo que sucede? Podemos ver cómo esta zona es de gran importancia, incluso haciendo uno, dos, tres rechazos a continuación. Lo que pueden ver después es bastante llamativo. Y miren cómo lo que sucede es que el precio de BTC lo que intenta hacer en este lugar es nuevamente un movimiento de ruptura. Termina cerrando la vela por encima y luego de eso una vela envolvente que envuelve no solo a esta vela, sino también a esta vela anterior, dejándonos otra vez en esta zona de soportes, ubicado en la zona de abajo, dándonos uno, 2, 3, 4 velas alcistas completamente, llegando por fin a su máximo histórico. Por lo tanto, esto en teoría quedaría sin validez. Claramente parecía que iba a empezar a retroceder o empezar a tener un movimiento de corrección bastante importante desde este lugar, no lo terminó dando. ¿Ok? ¿Qué sucede? Y vamos a la actualidad del por qué estoy analizando todo esto. Podemos ver cómo el precio de BTC importante realmente a superar es esta zona que tenemos acá, en el orden de los 91.400 dólares aproximadamente. ¿Qué vemos? Movimiento decidido alcista, que es todo esto desde este lugar hasta este lugar. Y luego de eso vemos también un movimiento bastante decidido bajista, que al final no sabemos cómo va a terminar, pero lo que sí que es cierto es que vemos cómo aparecen estas velas rojas con bastante fuerza, que es todo esto que tenemos acá. Zonas importantes para BTC y qué es lo que puede llegar a pasar. Vamos a un gráfico diario para eso porque quiero analizarlo un poco mejor. Una buena zona de compras para BTC es exactamente esta zona que tenemos acá. Bien, toda esta zona que tenemos acá, es decir, exactamente donde está rechazando. No nos podemos engañar que tenemos desde el punto A hasta el punto B un movimiento con gran fuerza que elimina incluso esta zona de altos, lo cual es un buen indicio. Claramente muchos tienen miedo por el tema de la rapidez y la velocidad con la cual bajó BTC, incluso no habiendo podido superar toda esta zona de altos que estamos viendo. Acá hay una cuestión. Nadie sabe con total certeza qué es lo que pueda llegar a pasar. Uno ahí lo que asigna es probabilidades y uno lo que trata de hacer ahí es de gestionar de la mejor manera el portafolio que tiene, el dinero que tiene y en base a la situación económica que tiene una persona. De si depende o no depende de ese dinero para vivir, si está dispuesto a soportar o no una corrección aún mayor de la que estamos viendo. Todo depende de eso y depende del perfil del inversor.
Entonces, como tal, nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe efectivamente qué va a pasar, porque si no, obviamente ya estaría invirtiendo su auto, su casa y todo, todo su patrimonio en un lugar específico. Y hasta ahora, según lo que sé, eso nadie ha hecho semejante locura, lo cual podemos hablar en términos de probabilidades, pero no en tema de certeza de lo que puede llegar a pasar. Si bien algo es cierto y la certeza total es que BTC va a seguir subiendo, ¿cuál es la clave? Que no sabemos cuándo va a seguir subiendo. Y si hay un movimiento de corrección bastante importante, no nos queremos quedar afuera, o mejor dicho, no nos queremos quedar sin dinero en el caso de que BTC retroceda hasta estas zonas incluso, porque nos vamos a arrepentir y mucho. En mi caso, estoy posicionado para los dos escenarios. Para si BTC sube ahora mismo, que de hecho acabo de hacer una compra exactamente en el orden de los 94.350 aproximadamente. Aproximadamente por acá he comprado. No puedo decir que estoy en ganancias, sí, prácticamente es un movimiento diario, o sea, no tiene sentido analizarlo si gané o perdí. De hecho, ya en este momento vengo con mucho dinero invertido en BTC, en el orden de los 55.000, luego en este movimiento de ruptura, aproximadamente por acá, volví a comprar cuando vi este pequeño movimiento decidual alcista, compré aproximadamente por este lugar, agarrando toda esta subida, pero yo no vendo BTC. Muy importante tener en cuenta eso, ¿ok? Bien, escenarios que se pueden dar para el gráfico de BTC. Una zona de peligro o no, que depende de cómo estás posicionado, cuánto dinero tengas y cuánto seas capaz de soportar esa caída de BTC es. Todo esto para mí realmente es una muy buena zona para comprar, pero claramente no vamos a comprar acá, luego acá, luego acá. No tiene ningún tipo de sentido. Lo que nosotros necesitamos para realmente confirmar este movimiento de ruptura, posible ruptura bajista, lo mismo que una posible ruptura alcista, son tres cosas. Uno, dos, tres. En primer lugar, una ruptura efectiva de la zona, es decir, que una vela cierre realmente por encima de la zona. Pero eso no es suficiente. Lo que necesitamos es una vela siguiente que al menos se quede por encima de esa zona. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. ¿La tenemos en el orden bajista? No, no tenemos eso. No tenemos ni un cierre, no tenemos tampoco este movimiento que acabo de decir, de una vela que realmente se quede por la parte inferior del gráfico o que se quede por la parte superior del gráfico. Eso no hemos visto todavía. Y en tercer lugar, una vela de continuación, ya sea alcista, en este caso bajista, o alcista en este caso. ¿Ok? No solo la ruptura, sino que la siguiente vela se quede por encima de la zona o puede llegar a ser que baje, pero con una simple mecha, y la vela siguiente sea un movimiento de confirmación de verdad que realmente ratifique cuál es la intención, si al alza o a la baja. ¿Ok? Entonces, ¿qué escenario veo para BTC y cómo debemos estar preparados lo mejor posible para cualquiera de estos dos escenarios? Bien. Una zona muy importante para comprar BTC, ya lo dije, es en el torno al precio actual aproximadamente. Una segunda zona para comprar BTC es en el orden de los 73, 74 mil dólares aproximadamente, porque no nos podemos engañar que es una zona muy importante en donde los contratos podrían estar realmente atrapados. ¿Qué sucede? Sucede de que no podemos meter el 100% del dinero exactamente en este lugar o en este precio, porque si corrige podemos arrepentirnos o te puedes arrepentir de haber metido todo el dinero acá y de no haber guardado por lo menos una parte hasta que retroceda a este punto. Entonces, ¿qué es lo más inteligente? En primer lugar, preguntarte con- primero, no tanto qué cantidad de dinero dispones, sino qué cantidad de dinero dispones en la actualidad y si en caso hipotético que BTC retroceda, si tenés más dinero para seguir metiendo cuando ese retroceso pase, cuando ese retroceso ocurra. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas terminan arrepintiéndose muy feo realmente cuando y terminan vendiendo incluso cuando el precio está abajo porque tienen miedo, piensan que va a seguir cayendo. Terminan comprando el 100% del dinero que tienen destinado para invertir acá. Luego, ¿qué pasa? Esto retrocede y como no tienen más dinero para meter, transitoriamente están perdiendo buena cantidad de dinero. Si retrocede BTC en torno a los 73, 74 mil dólares, tu patrimonio se va a ver disminuido en un 22%, si es que operas en mercado spot, obviamente, que es lo que yo recomiendo, y no operar mercado apalancado, al menos para las criptomonedas. ¿Qué sucede? Lo más inteligente, primero de todo, es saber cuánta disponibilidad económica tenés. Por otra parte, tener en cuenta que si tenés más dinero,
podés invertir el 100% del dinero que tenés. En este caso no habría tanto problema porque vas a contar con más dinero para el hipotético caso de que BTC retroceda a estas zonas. Claramente esto no es un consejo de inversión, esto es como que le estoy hablando al Fabián que todavía no sabe invertir. Entonces, por eso doy como unas recomendaciones. Claramente lo estás escuchando del otro lado y espero que te sirva porque esto es netamente educativo y no es para que efectivamente metas tu dinero acá adentro, ¿dale? Entonces, contarte también que si vos, por ejemplo, contás con un capital de X cantidad de dinero, supongamos 10K, no importa, no te digo que hagas esto, solamente es a modo educativo y matemático para que lo entiendas. Por ejemplo, invertir, por ejemplo, el 70% de esos 10K en este lugar podría ser bastante aceptable porque de hecho en la parte casi baja del rango uno podría estar comprando. Ese 30% restante, que en este caso sería más o menos un capital de 3K, podría ser destinado para comprar más cuando el precio retroceda. Claramente estos 3K no hacen nada si el precio sube y sube y sube, pero no hay de qué preocuparse porque al final ya el 70% o 7K, por ejemplo, tenemos comprados exactamente en este lugar. No lo tenemos comprado acá arriba, lo tenemos comprado acá abajo, ¿vale? Estos 3K o este 30%, 20 o 40%, depende de lo que uno quiera asignar, tiene una función y es una función de colchón o de espalda por las dudas si algo pasa en el precio de cualquier tipo de activo en el cual estemos invirtiendo. Todo depende también del escenario, depende de la situación económica de la persona, porque de pronto si uno tiene bastante dinero y luego, no sé, invierte, por ejemplo, el 100% de su dinero que tiene destinado a inversiones, lo invierte ahora, y en caso de que el precio de BTC retroceda hasta estos lugares, puede seguir invirtiendo dinero. En ese caso, tranquilamente uno puede meter un buen dinero ahora total. Después, cuando retroceda de acá a 1, 2 o 5 o 10 semanas, no lo sabemos, tiene más dinero para seguir metiendo adentro de BTC. ¿Para qué? Para luego realmente agarrar fuerza y luego continuar al alza. Para esa altura, supongamos lo que sucede es que uno, la función que cumple lo que hace es promediar de la mejor manera. Si vos compras acá una parte, pero luego de eso volvés a comprar en esta parte inferior más cantidad de BTC, para cuando el precio hipotéticamente baje, vas a comprar más y cuando suba y recupere incluso el precio igual al que había estado anteriormente, tu cantidad de dinero va a ser mayor, porque hay una compra que está hecha más abajo que te va a promediar de la mejor manera. ¿Qué puedo decirte? Que espero que te haya gustado este video. Espero que hayas aprendido, espero que te suscribas, espero que dejes un buen comentario y bueno, suscríbete porque voy a estar subiendo muchos videos de este tipo, no solo de BTC, sino también de Forex, que es lo que yo específicamente me dedico. También invierto en criptomonedas, pero en mercado spot, es decir, más a largo plazo y teniendo en cuenta más gráficos diarios, semanales y también gráficos de 3 días. Vamos a ver qué pasa con BTC. Espero que te suscribas para que no te pierdas este tipo de actualización y de videos. Nos vemos.